Hermanos, bienvenidos, el Señor los bendiga. Continuamos con el estudio de la vida del Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde ver el costo de seguir a Jesús. Es un episodio breve que consta de algunos versículos, pero que en ellos podemos contemplar toda la riqueza de lo que el Señor Jesucristo venía a traer y a ilustrar a sus discípulos. Pues esta era la finalidad de él, el venir a capacitar a los discípulos para que posteriormente ellos se constituyeran como el fundamento para la iglesia que el Señor Jesucristo estaba fundando. Sin más preámbulos, vamos a ver lo que nos dice en Mateo 8:18. Y dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo, siempre que aparecía en un lugar público, empezaban a rodearlo, porque querían seguir su enseñanza. Él, en este episodio, no es la primera vez que sale en público. Él ya había salido en público y muchas personas, quienes estaban en este momento en Capernaum, porque estaba en la ciudad de Capernaum. Acordémonos que en esta ciudad es donde él hace la mayor parte de su exposición cultural, digámoslo así, cultural en cuanto al nuevo reino que él venía a dar a conocer. Capernaum es una ciudad costera que está a un lado, a una orilla del lago de Galilea. Y allí también estaba la casa de Pedro, en Capernaum, y quedaba muy cercana a la costa. Entonces seguramente aquí estando en Capernaum, lo rodeó mucha gente, y es aquí donde dice, mandó que pasaran al otro lado. Al otro lado, aquí se refiere al otro lado del lago de Galilea. Acordémonos que en este momento, él está predicando y está dando a conocer toda la enseñanza del reino que ha llegado hasta nosotros. Este episodio ocurre mientras va de la casa de Pedro a la orilla del mar. Pedro, siempre que estaba por ahí en esa región, siempre se hospedaba el Señor en la casa de Pedro. Por lo tanto, pues era muy normal que estuviese por ahí hablándole a la gente, pero llegó el momento en el que ya dio la orden de que era necesario pasar al otro lado. Pues él tenía sus motivos para pasar al otro lado y, como les decía, siempre existió una enseñanza en cada episodio que el Señor Jesucristo estuvo involucrado, siempre. Este episodio no es una excepción. Todas las cosas tenían su razón de ser. Y aquí él tenía una enseñanza para sus discípulos, la que más adelante por la misma Biblia vemos que era la de estar dentro del lago de Galilea, pasando al otro lado, y en aquel momento es cuando se desata una tormenta. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? En donde se levantó una tormenta que parecía que estaba volteando a las naves y que el Señor Jesucristo permanecía durmiendo. Entonces, estaba próximo este episodio a hacer que este otro episodio pasara cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea. Recordemos que la misión era capacitar a los discípulos. Esta fue la misión principal que vino a realizar el Señor Jesucristo: capacitar a un grupo de personas a quienes llamó discípulos, para que más adelante ellos se encargaran de ser la estructura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ellos debían de estar bien capacitados. De hecho, en cada momento que tuvo el Señor para ilustrarlos, siempre estuvo al tanto de estar
compartiendo la enseñanza espiritual que Él venía a darles. No desaprovechó un momento. Siempre las respuestas de Él estuvieron muy acordes con lo que Él venía a hacer. Él tenía muy claro qué era lo que venía a hacer. Entonces el Señor Jesucristo tenía muchos seguidores, pero sabía que muchos también buscaban el beneficio personal, pues en reiteradas ocasiones había hecho milagros. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la multiplicación de los peces y del pan? En donde sobró muchísimo pan y sobraron muchísimos peces, y hubo comida abundante para todos aquellos quienes estaban allí en aquel lugar. Entonces, muchas personas, no tanto por las enseñanzas que Él podría aportar, sino por los beneficios que ellos podrían recibir de parte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era por sus almas, por el rescate de sus almas. No venía a satisfacer necesidades personales, digamos, como las que ellos pretendían de tener. Ellos veían únicamente la parte material, pero el Señor Jesucristo, antes que lo material, estaba lo espiritual, porque es más importante nuestra alma que no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pertenece a esta tierra, nuestra alma no pertenece a esta tierra, porque la naturaleza de nuestra alma es diferente a la naturaleza de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue sacado del polvo de la tierra y a él retorna. Cuando nos muramos, vamos al polvo de la tierra. Nuestra alma no nació de la tierra, nació del Espíritu. Y por lo tanto, el día que Dios quiera llamar a nuestra alma, retornará al Espíritu. Y el Espíritu es vida. Por lo tanto, nuestra alma viene a convertirse en algo inmortal, que nosotros, a diferencia del Señor Jesucristo, tuvimos un principio, y nuestra alma tuvo un principio. Pero el Señor Jesucristo no tiene principio, ni tampoco tendrá fin, como tendrá fin tampoco nuestra alma. Entonces hay una semejanza en nosotros con Él, que es en la inmortalidad del alma. El Señor Jesucristo vino al rescate de esas almas, porque si son inmortales, no hay sino dos caminos, y todos lo sabemos: el camino de la obediencia, que conduce a la vida eterna, o el camino de la rebeldía, que conduce a la vida eterna, pero para condenación, no para salvación. Nosotros estamos en el camino de la vida, en el camino que conduce a la vida eterna para salvación. Y lo que el Señor Jesucristo pretende con el alistamiento y la capacitación de estos muchachos, discípulos que está haciendo, es para que ellos conduzcan a las multitudes a la vida eterna. Hay muchas personas y el Señor quiere que, como muchas personas que somos, entendamos cuál ha sido el propósito de Dios para con nosotros. No es el propósito de que nosotros vengamos a ser pecadores y solamente. No, nosotros hemos venido a ser personas cercanas a Él, como hermanos de Él, del Señor Jesucristo. Porque si Él es el Hijo de Dios y a nosotros nos dio la potestad también de ser hechos hijos de Dios, venimos a ser hermanos con el Señor Jesucristo. Y Él, como hermano mayor que es nuestro, quiere compartir todo aquello que heredó del Señor nuestro Dios el Padre. Él quiere compartir todas aquellas cosas, y por eso nos ha invitado a su reino y nos ha abierto la puerta para que nosotros podamos decidir libremente a quién servir. Pues hemos visto que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos del pecado. Y esta condición no nos permitía el hacer una elección para permanecer ahí o salir de ahí. No podíamos, porque éramos esclavos, y un esclavo no tiene libertad. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a hacer la obra redentora,
a acreditarse nuestros pecados, a decir, deme sus pecados, yo los tomo, entrégueme sus pecados. Y para que se cumpla la ley que decía, la paga del pecado es la muerte, nosotros estábamos destinados todos al pecado, a la muerte, por causa del pecado. Pero el Señor Jesucristo dice, no, yo tomo su pecado y el pecado de cada uno de ustedes. No solamente los que tienen y que han hecho ya en el pasado, sino también los presentes y también los futuros. Yo me hago cargo de todos los pecados de toda la humanidad y me someto a lo que dice la ley, la muerte. Porque si Él, siendo sin pecado, eligió la muerte por nosotros, es porque existe un amor infinito. La máxima manifestación del amor de Dios está aquí, en que Él, como Padre, le tuvo que pedir a su Hijo que viniese aquí a la tierra, se hiciese hombre, cargara con nuestros pecados y se sometiera a lo que dijera la ley. Él en el cumplimiento de la ley, Él nunca la abrogó, nunca violó nada de la ley. Todo lo que estaba escrito lo cumplió, porque Él mismo es el que encarna la ley, la perfecta norma, el mismo Señor Jesucristo. Él mismo dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y no existe otra verdad. Por lo tanto, tenía muchos seguidores y allí estaban asediándolo mucho, por lo tanto entonces él dice, bueno, pasemos al otro lado. Y como les decía, al otro lado significa al otro lado del mar de Galilea. Continuamos con el segundo verso. En el segundo verso, en Mateo 8, 19 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues el escriba seguramente estaría muy entusiasmado por todo lo que el Señor Jesucristo había dado a conocer, por todo lo que hacía, porque seguramente este escriba no era la primera vez que estaba ahí. Él ya conocía a la persona del Señor Jesucristo, conocía cuál era su actuación, conocía muchas cosas, porque si era un escriba, acordémonos quién era un escriba. Para las personas que no tienen conocimiento bíblico, un escriba en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, era la persona que se encargaba de interpretar la ley y las tradiciones que existían en aquel tiempo para el pueblo judío. Todas estas tradiciones y la perfecta ley que había dado a través Dios de Moisés eran interpretadas por estas personas. Entonces prácticamente ellos estaban involucrados en dos cosas. Una, la Torá. La Torá es la misma ley que existía en el Antiguo Testamento. Es todo el Antiguo Testamento. Estaba compilado porque eran varios los libros escritos por diferentes autores durante mucho tiempo y que estaban como la ley mosaica, la ley de Moisés. Para interpretar esa ley se necesitaban personas estudiadas en esto y que ilustraran al pueblo. Pues un escriba tenía esta capacidad de poder interpretar la ley, y no solamente la Torá, sino la Misná. Y la Misná era un libro en el que estaban condensadas todas las tradiciones humanas y ritualismos que estaban también a la par con la ley. Entonces había una amalgama, había una mixtura entre ley y entre tradiciones. Cosa que el Señor Jesucristo vino a poner en orden, porque estaban a la par las dos cosas. Y las tradiciones de los hombres no son nada comparables con la ley de Dios. Y estaban haciendo muchas cosas que estaban consignadas en la Misná y las ponían a la misma altura de la Torá. Un escriba era el que tenía la facultad para poder hacer todas estas cosas. Por lo tanto, aquí este ofrecimiento que hace es un ofrecimiento de amistad que el intérprete de la ley
estaba haciendo al Señor Jesucristo. Pero entonces seguramente estaba animado por lo que hacía su maestro, por lo que él veía que hacía el maestro. Cuando lo denomina maestro, maestro no se le podía denominar a cualquier persona en el tiempo antiguo, porque maestro era la persona que estaba siempre a la altura de un escriba, porque debía saber muy bien la ley y las tradiciones, y era el que enseñaba. Para que este escriba hubiera reconocido al Señor Jesucristo como su maestro, entonces es porque seguramente había impactado el Señor Jesús con sus enseñanzas y la manera que él tenía para tratar a las personas. Hay un ofrecimiento ahora de un escriba, se convirtió en escriba. Él venía por los discípulos para hacerlo, pero ahora mire lo que ocurre. Entonces, seguramente porque había mucha, mucha animación, estaba muy animado el escriba, por eso él le hace esta sugerencia: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero es aquí donde el Señor Jesucristo entonces dice, pues bueno, hay que responderle a esta persona, pero en realidad es porque no sabía el camino de privaciones y sacrificios que debe tener un seguidor del Señor Jesucristo. Aquel escriba únicamente sabía lo que veía, pero no sabía qué más tenía que hacer el Señor Jesucristo y sus seguidores para que verdaderamente formara parte de aquel selecto grupo de discípulos y de seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón es que el título de esta enseñanza es el costo de seguir a Jesús, porque hay un costo. Hay un costo que se ve reflejado en las privaciones y en los sacrificios que nosotros debemos de hacer. Porque qué bueno fuera que las cosas no fueran de esta manera. No, pues estaríamos sencillamente en el mundo como bien antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Lo que a nosotros nos parecía bien, eso era lo bien. Y si me parecía mal, era lo malo. O sea que cada uno teníamos nuestra propia justicia. Y las cosas no son así. Dios no hizo para que nosotros fuéramos quienes estuviésemos evaluando si una cosa era buena o era cosa mala. Él mismo era el que estaba integrando a un grupo para que sentara las bases doctrinales de la enseñanza que él traía ahora, como el reino de los cielos se había acercado hasta nosotros. Este fue otro milagro, porque acordémonos que en Mateo 8, en todos estos capítulos, tanto el anterior como el 7 como el 9, están dentro de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y entonces aparentemente aquí dice, bueno, pero aquí, ¿por qué como que está incrustado este pasaje donde sencillamente no, como que no se ven los milagros? Pues hay uno implícito, hay un milagro implícito aquí. Implícito es que no está tan a la vista, pero que fue real. Este escriba fue convertido. Y ahora por esa razón estaba diciendo, yo voy a seguirle hasta donde quiera que vaya, porque fue convertido. Y cuando nosotros hablamos de la conversión, no es que nos convirtamos en algo o en alguien, sencillamente es que la conversión consiste en que teníamos una manera de pensar y ahora, a través del Señor Jesucristo, nos abrió nuestros ojos, vimos la luz y empezamos a comprender las cosas de una manera que antes no podíamos hacerlo, porque es como si tuviésemos una venda frente a nuestros ojos que nos estuviera obstruyendo nuestra visión. Ahora esa venda es retirada por el Señor Jesús y podemos ver ahora con la luz que Él trae las cosas que antes no veíamos. Entonces empezamos a considerar nuestra vida y empezamos a ver las cosas de una manera muy diferente. Cuando nosotros empezamos a actuar de una manera diferente a como estábamos, entonces es cuando se dice que en verdad viene una conversión, porque hay un convertimiento. Ya no es como pensaba, como estoy actuando.
Ya ahora mi forma de pensar ha cambiado y por lo tanto mi forma de actuar también. Entonces aquí verdaderamente hay un milagro. Con este escriba hubo ese milagro y con cada uno de nosotros existe ese milagro también. Nosotros fuimos convertidos y nos convertimos a una nueva manera de pensar. Por lo tanto, a una manera nueva de actuar también. Porque acordémonos que todo empieza por el pensamiento, después por nuestras palabras, después por nuestras obras, después por la repetición de nuestras obras, que son los hábitos. Pero todo tiene su origen en un pensamiento. La conversión inicia con una nueva manera de pensar. Bien, el discípulo que le dice, maestro, yo te seguiré. Y ahora, en el verso siguiente, en Mateo 8:20, el Señor le contesta. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En vez de darle la bienvenida al escriba entusiasta, le habló claro. Él tal vez estaba ilusionado en que era una nueva vida, que todo era fácil y que todo era esplendoroso, que no había ningún sacrificio que hacer, pues él no veía sino la parte física, lo material, lo que estaba ahí, pero todos sabemos que el caminar cristiano lleva consigo una cruz. Esa cruz está simbolizando restricciones y sacrificios. Y es lo que nos debe acompañar siempre, que yo, a pesar de que sienta el hacer algunas cosas, si no está de acuerdo con lo que me dice la palabra, entonces debo restringirme de lo que mi alma me está pidiendo. Acordémonos, hermanos, que nosotros somos tripartitas. Y cuando se habla de esta palabra tripartitas, significa que estamos formados por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando mi alma me pide algo a través de una emoción, entonces yo debo hacerlo. Porque si yo quiero hacerlo, voy a hacerlo, porque me nace hacerlo. Estas son emociones. Y es aquí donde, si definimos qué es nuestra alma es el asentamiento de las emociones. Es decir, allí es donde están depositadas todas mis emociones, en mi alma. Por lo tanto, no sería conveniente el que mi alma estuviera comandando mi vida, porque estaría dispuesto a las emociones, de que si hoy siento hacer algo, lo voy haciendo. Y si mañana no voy a sentir eso mismo que sentí hoy, hago una cosa diferente. Entonces nuestro pensamiento estaría dubitando, estuviera claudicando entre dos cosas, y no debe ser así. Si mi pensamiento y mi idea de Dios es una sola, no importa las circunstancias por las que yo esté pasando, el Señor seguirá siendo mi Señor, no importa las circunstancias. Entonces mi alma no puede gobernar mi vida, mi cuerpo tampoco, porque si sabemos que en mis miembros, lo dice en la epístola de Pablo en los Romanos, dice, en mis miembros existe una ley que me conduce al pecado, pero hay otra perfecta ley que está en mi mente y que es la ley de Dios. Y a veces cuando yo quiero hacer alguna cosa, entonces es mi alma la que me está solicitando, pero debe ser evaluada por mi mente para saber si la debo hacer y así de esta forma agradar a Dios, o si directamente pasa de lo que yo quiero a lo que quiero, a la acción, sin pasar por la mente. Cuando nosotros hemos recibido esta información de que el procedimiento es ese, entonces sí sabemos que nosotros como seres tripartitas debe existir una jerarquía y una organización en la que sea mi espíritu el que esté comandando toda mi vida y no mi alma, tampoco mi cuerpo. Es mi espíritu. ¿Por qué? Porque es que en mi mente están las normas de Dios que son del espíritu. Y
En mis miembros está la ley del pecado, que es la que conducen a que mi alma siempre esté anhelando las cosas de la carne. Y las cosas no deben ser así. Entonces, la jerarquía que Dios ha establecido es que dentro de este campo de las prioridades, el Espíritu sea el que gobierne mi alma y mi alma esté gobernando mi cuerpo. No de otra manera. No que la primacía sea de mi alma, porque ocurriría lo que les digo. Hoy pensaríamos una cosa respecto a Dios y mañana otra, de acuerdo a cómo amanezca mañana. Y las cosas no son así. No está guiado mi comportamiento por las emociones. Está guiado por la perfecta ley que existe en mi mente. Y es el espíritu. Entonces el espíritu humano forma una parte importantísima de nuestra vida. Y es por él el que debemos guiarnos. No por lo que dice la gente, no por lo que yo pueda sentir, sino porque sea lo conveniente, que haya razonamiento en nosotros cada vez que vayamos a hacer alguna cosa, que pasen todas esas cosas por el filtro de nuestra mente, para saber si debemos hacerlo o no lo debemos hacer. Y como sabemos que muchas cosas no debemos hacerlas, porque están de pronto atentando contra mi cuerpo, o atentando contra las buenas costumbres, o agrediendo a otra persona, si pasan por el filtro de mi mente, entonces deben haber restricciones. Entonces es aquí donde el Señor Jesucristo quiere darle a entender a aquel escriba que no todo es lo que uno quiere hacer, sino que debe someterse uno a algunas restricciones y hay que hacer algunos sacrificios para poder seguirle a donde quiera que él vaya. Entonces le habla de manera simbólica. Las zorras tienen sus guaridas, claro, tienen sus sitios donde pasar la noche y donde estar con sus crías. Sí, las aves del cielo también tienen sus nidos, pero el Señor Jesucristo no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Pues esto está diciéndole en una forma simbólica, porque en verdad él no era propietario de ninguna casa, no era propietario de ningún bien, él no necesitó nunca nada de aquí, porque él venía de un mundo espiritual, en donde nada de lo material era necesario, pero él como parte material sí necesitaba. Por lo tanto, el apóstol Pedro era el que siempre estaba cercano a él, le ofrecía el hospedaje, muchas personas también se acercaban a él, le hacían ofrecimientos. Él no necesitó de bienes materiales en esta tierra. Por lo tanto, si el escriba estaba pensando que el seguirlo a él le convendría porque iba a tener bienes materiales, entonces aquí prácticamente lo baja de la nube, porque las cosas no van a ser así. Bien, continuamos entonces en la siguiente, que es en Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. En otras palabras, uno de sus discípulos pide permiso para ir a enterrar a su padre. Y el Señor Jesucristo, desde la misma ley, estaba diciendo que debíamos honrar a nuestros padres. Y seguramente un entierro formaba parte de la honra que un hijo debe darle a sus padres cuando ya están ancianos y ya se murieron. Bien, aquí le está pidiendo permiso. Pero en cada episodio que Jesús que Jesús estaba involucrado, había una enseñanza para sus discípulos. Aquí el Señor tenía prioridades y le estaba diciendo: bueno, ustedes son mis discípulos y yo tengo muchas cosas que enseñarles, y no es bueno que estén por allá en otras actividades, porque esto es lo más importante, aquí hay prioridades. Entonces seguramente nosotros podemos pensar, pues aparentemente hay como una contradicción ahí, porque si les está enseñando y en los mandamientos dice que debemos honrar a nuestros padres, y ahora este discípulo le está diciendo que le dé permiso para ir a enterrar a su padre, pues como que no encaja. Pero acordémonos que la Biblia no está con muchos detalles. Entonces, aquí, en este caso, es posible que este discípulo le pida permiso no para ir a enterrarlo porque acaba de morir,
sino porque está enfermo. Está enfermo y quiere estar sus últimos días allá pero todavía no se ha muerto. No es para ir a enterrarlo ya, sino puede darse el caso de que sí, está ya muy anciano, está enfermo y quiere estar sus últimos días con él. Entonces él le pide permiso para irse a asistir al anciano mientras muere y después regresar. A lo cual el Señor le dice que no. No. Porque, ¿saben? A veces uno analiza a Dios con el razonamiento que nosotros como humanos tenemos. Y cuando no encontramos una lógica, entonces asumimos cosas que de pronto no son. Pero a diferencia con el Señor Jesucristo, que Él sí sabe por qué las cosas, Él discierne los pensamientos y sabe las intenciones de nuestro corazón. Antes de que nosotros hablemos cualquier cosa, Él ya conoce la intención por la cual vamos a solicitar algo. Y seguramente el Señor, sabiendo cuál era la intención de aquel discípulo, le dijo que no. Entonces, razón tendría, porque hasta el momento nosotros hemos conocido que siempre el Señor tiene la razón. De que a veces nosotros no entendemos, porque Él tiene la potestad no de explicarnos qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer, sino que lo hace porque nosotros un día le dijimos en el altar: Padre, toma el control de nuestra vida, porque nosotros no fuimos capaces, porque todo lo que pretendía hacer me salió mal, porque no pude controlar algunos aspectos que llegaron y que dañaron todos mis planes. Yo no pude controlar eso, porque no estaba en manos mías. Entonces, cuando nosotros ponemos en manos de Dios nuestra vida, tengamos la absoluta certeza de que así no entendamos los movimientos que Dios hace o que dice que hagamos, así no los entendamos, seamos obedientes. Porque Él tiene una mente muy superior a la nuestra y Él vela por nuestro bienestar. Él nos ama con amor eterno. Entendámonos estas cosas, hermanos. Seguramente habrá de escoger prioridades, porque aquí deben haber prioridades. Y las prioridades es: ¿qué hago primero? Debo elegir entre dos o más cosas. ¿Qué es lo que debo hacer primero? La prioridad del Señor Jesucristo estaba en venir a adoctrinar a estos discípulos. Y cualquier enseñanza que se perdiera sería algo que le haría falta a aquel discípulo, y el Señor quería que no se perdiera de ninguna de sus enseñanzas, porque Él estaba justamente para eso, para adoctrinarlos en una nueva doctrina que Él estaba estableciendo. En cada episodio de Jesús quedaba una enseñanza para sus discípulos y, como les digo, no quería que se perdiera ninguna. Por lo tanto, no le dio el permiso que vaya en tierra a su papá, porque también podremos notar que el Señor es posible que haya visto cuál era la intención de aquel discípulo. De pronto el padre no había fallecido todavía, era necesario ir a atenderlo en sus últimos días, de pronto porque tenía una gran fortuna, de pronto porque quería estar cercano a él en sus últimos días. Por esta razón el Señor leyó sus intenciones y le negó aquella petición, porque Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Bien, continuamos con el verso siguiente en el 8:22 y dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, permiso denegado. No le dio el permiso, porque, como les digo, Él sabía cuáles eran las intenciones. Entonces es cierto que la ley decía que los hijos deben de honrar a sus padres y que esa honra incluye también el entierro, pero por alguna razón, no lo dice la palabra cuál fue la razón por la cual le dijo que no, que lo siguiera, porque estaba en esa condición de ser su seguidor de Jesús.
Y le dijo que los muertos entierran a sus muertos. Pues no en lo literal, porque sabemos que un muerto no se puede levantar de la tumba e enterrar a otra persona. No, sino sencillamente aquellas personas quienes no tienen conocimiento del Señor se consideran estar muertas espiritualmente. Y si están muertas en el espíritu, entonces verdaderamente son esos muertos a los que se refiere aquí el Señor Jesucristo, porque no hay vida en ellos. La vida consiste no en que estemos vivos, porque todos estamos vivos, pero cuando el Señor Jesucristo habla de la vida, es de la vida que trasciende las fronteras de la muerte, es decir, de una vida en nuestra alma. Nuestro cuerpo retorna a la naturaleza, a la tierra de donde fue sacado, pero nuestra alma no fue hecha con el polvo de la tierra. Nuestra alma provino del mismo Dios. Por lo tanto, al mismo Dios ha de llegar nuestra alma también. Si tuvo su origen en la parte espiritual, también debe retornar a la parte espiritual, así como lo hizo la tierra. Por lo tanto, como discípulo debía estar al lado de el Señor Jesucristo para su capacitación. Y es lo que quiere hacerle dar a entender, que si hay prioridades, esa es una prioridad que él debe tener. Pero abramos la posibilidad también a que aquella persona quería estar al lado de su moribundo padre antes de fallecer. Y no era exactamente que fuera, lo enterrara y volviera. Es posible que haya sido para asistirlo durante sus últimos días, no sabemos. Bien. Quizá para usted el costo de seguir a Cristo será perder popularidad, amistades, tiempo de descanso o hábitos. El costo de seguir a Cristo puede ser muy alto para muchas personas. El valor de ser discípulo de Cristo es una inversión, y considerémoslo de esa forma, que repercute para la eternidad y que rinde increíbles recompensas. Es cierto que aquí tenemos la necesidad de que hayan restricciones y negaciones para nosotros en lo que nosotros queremos hacer. Pero consideremos todas estas negaciones y sacrificios que estamos haciendo como algo que es supremamente poco para lo mucho que nosotros vamos a recibir. Aquí nos habla sobre inversión. Invirtamos estos sacrificios y estas restricciones, invirtámoslas, que sea una inversión para la vida futura, porque allí, en la vida futura, ya cuando trascendamos las fronteras de la muerte, entonces sí tendremos verdaderamente una premiación y unos galardones que el Señor nos tiene preparados para todos los que amamos su venida, para los que amamos esa vida eterna que Él nos ha prometido. Bien, hermanos, esta enseñanza estoy seguro de que también ha llegado a sus corazones. También sabemos qué es lo que nos debemos nosotros hacer. Esta serie de restricciones no las contemplemos como una pesada carga, sino por el contrario, como una oportunidad que Dios nos da para poder irnos despojando de aquellas cosas que nos asedian y, así como dice el apóstol Pablo, correr nuestra carrera contentos y confiadamente en que el Señor, al que nosotros le hemos pedido que nos ayude, Él no nos negará su ayuda. Él contribuirá para que nosotros podamos ofrecerle un buen producto en el día postrero. Entonces vamos a hacer una oración final para que el Señor continúe ilustrándonos con respecto a lo que nosotros debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, porque tú hoy nos has mostrado lo que cuesta seguir a Cristo y las bendiciones que nosotros recibiremos dadas con los galardones y con las recompensas en el más allá, cuando justamente hayamos hecho lo que nos corresponde hacer aquí en esta tierra.
Por tanto, Señor, te suplico que cada persona, quien tenga la buena intención en hacerlo, que tú le des, Señor, la capacidad y tú les des la fortaleza para que puedan hacerlo también, de manera que podamos presentar un buen producto al final del tiempo y para que tú, Señor, tengas de dónde escoger para todos los que hemos de ser instrumentos tuyos en la obra, Señor, que estás empeñado en hacer. Te damos muchas gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.